Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Y 13. Tenés que ir al 12 y al 13. Acá. Muy buenos días para todos. Arranca un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Y como anduvieron viendo en algunas imágenes, ya estamos llegando a lo que es el ferry que nos va a conectar de Suecia a Alemania. Ahí anda Fede tratando de hacer la parte del check-in. Hola, hola. Ahí salió uno. Por lo menos me prendió la luz. El tema es así, te mandan el pasaje online y le chequeas, le escaneas el código QR. Pero me parece que no me dio bola. Lo que hicimos fue, previo a esto, reservar por la página de la compañía que es esta, TT Line. Y te mandan un código de barras, que es el que Fede está tratando de pasar por ahí para poder confirmar y que luego nos levante. Allá van a ver, bueno, hay otros viajeros ahí en moto. Bueno, vos pasas de vuelta a otro código de barra por allá, te levanta la barrera, como le está pasando en este instante, y desde ahí nos vamos a, supongo yo, el que dice atrás del camión, TT Line. Si el código de barras no te funciona, podés poner el código numérico que aparece debajo de él. Y ahí, ahora sí. Mira, ¿tú qué? Ya estamos. Toca subir. Terminal, sí. ¿Estamos yendo bien? Ya, está enorme este lugar adentro, por favor. Sí. Hay varios barcos de diferentes empresas estacionados. Y además no es un ferry cualquiera, no es como esos chiquitos que nos pasábamos de un puerto a otro, No. sino que es uno que vamos hacia Alemania, dura 6 horas, vamos hasta Rostock, ahí como aparecía. A cualquiera le puede pasar que le erre de compañía. Esta es la otra que funciona acá, que se llama Stena Line, porque la vengo diciendo todas media mal. Y nosotros vamos al que está allá en el fondo, que es TT Line. Sí podés. No viene nada. No me echo como otra, No. No, dale nomás. Para allá. Ahora sí. Nos tocó. Cortita la espera. 5 minutos y ya nos hicieron subir y igual salimos en media hora más o menos. Pero está bien, todo con tiempo. Te piden que llegues una hora antes para hacer todo este tipo de trámite. Me parece que la subida es más fácil que la que estamos yendo para Noruega. Parece, ¿no? Enorme, ¿no? Esperaba que estuviera mojado. Capaz que está lavado. ¿Vos decís? O no, no sé. ¿O entra agua? Está bastante... No. Miedo. No digas esto, por favor. Bueno, listo. Llegamos. Ahora sí, ya acomodados, sacamos todos. Es un viaje de 6 horas, no sé si le comentó Fer. Y agarramos las computadoras, vamos a intentar trabajar un poco. Sí, será grande, que tiene 7 pisos. Los primeros 2 son, me parece que de estacionamiento, el 3 también. Y hay camas. ¿Por qué hay camas? Porque este trayecto también se puede hacer de noche y tenés la posibilidad de comprar un camarote. ¿Comprar? Sí, alquilar. Ahí. Sí, claro, te dan un código de barra o una tarjeta de repente y acá estamos. La misma que te dan a vos, entonces vos la pasás por acá.
días para todos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos en Berlín. Llegamos a Berlín. Así de loco. Ustedes van a ver que arrancan las imágenes de este capítulo llegando en el cruce del ferry de lo que fue de Suecia hacia Alemania, hacia Rostock. Ajá. Y la verdad es que llegamos en la noche. Y desde que llegamos en la noche ocurrieron, no sabemos qué pasó, si es que la Pancha se enojó de que nos fuimos de Suecia o qué sucedió, pero empezaron a aparecer fallas mecánicas, así que estuvimos estos días recorriendo desde Rostock a Berlín por diferentes mecánicos. Sí, lo bueno que pudimos solucionar eran pérdidas de gasoil, de aceite. Bueno, vivimos con las personas adecuadas, nos ayudaron, nos cobraron barato, que teníamos mucho miedo. Y bueno, decidimos pegar el tirón hasta acá a Berlín, porque queríamos conocerlo y tenemos un amigazo que no sé si va a aparecer en este video, pero seguro que en el próximo nos recibe. Así que estamos en eso. Y estamos acá estacionados, como pueden ver, cerca de un montón de motorhomes, al lado de lo que es un parque hermoso y que vamos a ir a caminarlo e ir a conocerlo ahora juntos. Especialmente esa es la puerta de entrada al parque que se llama Treptower Park. Bien, y ahora que estamos yendo, en realidad esa es la puerta de entrada a lo que es un monumento soviético que hicieron acá, que tenemos que ingresar un poquito más para verlo, parece que es bastante grande. Así que antes de ingresar a lo que es el monumento ya aparece por suerte algo explicativo. Sí, arrancan las fotos de la construcción de esto que vamos a ir a ver nosotros, pero también dan un par de detalles históricos importantes, fuertes, impactantes. Primero, en el último mes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando están ingresando los soviéticos como para el lado de Alemania, a Berlín, murieron 70.000 personas. En menos de un mes, 70.000 personas. Muchos civiles y muchos militares de los dos bandos. Eso como detalle del último mes, cuando fue que tomaron Berlín. Pero en la guerra... En lo que se llamó la Operación Berlín. Operación Berlín, claro, exacto. Que ya venían arrasando desde Rusia para acá, de la Unión Soviética. Bueno, no quiero meterme en historia porque le puedo errar. Y después el otro dato importante es que en la guerra murieron aproximadamente 50 millones de personas, 50, y la mitad, 25, fueron soviéticos. Así que acá te da toda la información. Quizás por eso también es tan importante este monumento, ¿no? Porque también hace de cementerio a todos los soldados soviéticos. Claro, exacto, es como un homenaje al soldado soviético. Y otra cosa que decía acá el texto es que mandaron a hacer varias réplicas de este monumento, de este... Sí, de soldado. De este homenaje al soldado. Que si no me equivoco es este que está acá, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. Ajá. Pero es ese que está como cargando a una niña. Y acá están todo el mando grande. Está gigante, ¿eh? Está enorme. ¿Y acá qué se ve? Hay gente que viene a dejar... Rebota. Hace mucho eco por eso. Se ve que hay gente que viene a dejar flores. Ajá. Y ahí dentro, bueno, debe estar en ruso, ¿no? Todas esas palabras de río. Claro. Mientras seguimos disfrutando del solcito, de la tranquilidad, hoy es viernes, les contamos, pero tiene sabor más a domingo, está más tranquilo y esto tiene un motivo, Fer. Es motivo de que es feriado, por eso está tan tranquilo. Hoy es 3 de octubre y se conmemora un 3 de octubre de 1990 en el que se dio la unificación alemana. Si recordamos algo de historia, un año anterior a esta unificación alemana se cayó el muro de Berlín, tiraron el muro de Berlín, que vamos a ir a conocer ahora una parte muy importante de él, y al siguiente año se dio la unión entonces de estas dos Alemanias que habían quedado como separadas por este muro. La famosa reunificación de Alemania.
sí se disfruta un feriado. Vos sabés que no me había dado cuenta. De que están adentro de un jacuzzi. Tranqui, gente, ¿eh? Qué lindo. La señal de tránsito que estamos observando, que se ve como un muñeco con un sombrero y de brazos estirados, es el conocido acá Ampelman, que es una figura que la creó un psicólogo en el 60 para hacer las señales de tránsito más amigables. Y van a ver que cuando cambia ahora al verde va a ser el mismo señor de gorrito, pero en señal de caminata. Algo que no dijimos recién del semáforo es que fue creado del lado de la República Democrática Alemana, la RDA, que es el lado, como vamos a decir, comunista, y se usaba solamente de esa parte. A partir de la reunificación alemana en el 90, como era un símbolo bastante amigable para los alemanes, todos lo tomaron como tal y quedó establecido para toda Alemania. En realidad se usa únicamente en Berlín y es como un icono también de la ciudad. Si uno vas a la parte del centro, puede comprar esos muñequitos que son parte de Alemania. Así que ya sabemos qué souvenir comprar. Vamos a tener que buscarlo ahora. Ahora sí llegamos al muro de Berlín. Esto se llama la East Side Gallery, como una parte emblemática de la capital alemana. Este muro, que fue construido en total secretismo por la RDA, o sea la parte comunista, el 13 de agosto de 1961, se construyeron más de 150 kilómetros de muro. En realidad Berlín solamente tiene apenas más de 40, creo. Y fueron miles de soldados y de personas que sí sabían de esto, que lo construyeron en un día. Esto quiere decir que las personas, y aparte fue nocturno, fue en la noche. Esto quiere decir que las personas se acostaron a dormir y al otro día ya no podían pasar para el otro lado. Así tuviese familia, médico o lo que sea, de un lado o para el otro no se podía pasar. Al principio se construyó un muro de cemento, de concreto y no mucho más. A medida que fueron pasando las semanas le fueron poniendo diferentes alambre de púa. Cosas como para que no pudieran pasar, digámosle, ¿no? Porque seguramente al principio intentaron de atravesar este muro y cada vez lo hicieron más eficiente el no poder atravesarlo. En este dibujo se nota clarito cómo el muro fue siendo cosa complicada. Parecería ser como una cárcel a cielo abierto porque tenía control absoluto, Fer. Tenía varios muros, o sea, estaba el muro original, digamos, de 360 metros de 3,60 metros de alto, perdón. Pero después también tenían estas diferentes como vallas, aparte de lugares de seguridad, que son como torres de seguridad cada 600 metros. Momento Peñarol del video. Esto es Peñarol, obrero y popular. Llegamos, yo creo que a la pintura o al mural más icónico de todo el muro. Y algo que no hemos dicho hasta ahora es que después de la caída del muro en el 90 llegaron más de 100 artistas diferentes de diferentes países para venir entonces a hacer estas obras de arte a lo largo del muro. Estos que ven acá son los autitos que se usaban en la RDA. Eran bastante chiquititos, funcionales, de diferentes colores. Recién vimos pasar a dos y no nos dio para filmar, pero seguramente nos encontremos con alguno de estos autos míticos. Bueno, salió recuerdito de Alemania para la Panchita. Cumple con todos los objetivos, que sea chiquito, que sea de algo característico del país. Y esto es un pedazo de muro. Miren la cantidad de opciones que hay, así que ya saben dónde comprarse un recuerdito si vienen a la East Side Gallery. Ajá, acá como ven, pedacito de muro. Llegamos a una parte donde se ven los dos muros, porque uno pensaría que es un solo muro y de repente, claro, de repente en algunos lugares sí, pero acá por ejemplo no. O sea, tenías que saltar uno y después saltar el otro y en el medio alambre de púa y policías que te miraban. Era una tarea muy difícil.
Otra de las pinturas icónicas de acá del muro de Berlín es un hombre que salta sobre el muro de Berlín para dejar el Berlín Este y llegar al Berlín Oeste, huyendo así de la dictadura para unirse al mundo libre. Nuestras colegas aparecieron. Hola, amigas. Las coloridas cabezas abstractas del artista francés Thierry Neuvre son un estilo caricaturesco y un tributo a la generación joven y fueron de los primeros grafitis pintados en el lado del oeste del muro antes de su caída. Hoy al ser feriado nos han dicho que en realidad está todo medio que cerrado, pero acá no es el caso. Vamos al lugar de la joda. Es como un centro cultural que tiene bolichitos, hay que pagar para entrar y 5 euros, tampoco es tanto. tampoco es tanto. Y tiene toda una line-up que le dicen de cuando viene la gente a tocar. Ahí va. Según el horario, a las 2, a las 4, te estoy mirando allá, a las 6, que a las 8 de la noche vienen diferentes personas a tocar, en vivo. Lo que se está viendo de fondo es la antena de la televisión estatal alemana. Fue hecha del 60 al 64. Seguimos en la parte de la RDA, o sea, la Alemania del Este. Y bueno, en su momento fue hecho como primero para ver Berlín desde arriba, porque se puede subir, hay un mirador y creo que hay un restaurante también arriba, me parece. Y como les decía, fue hecha también como para mostrar que de este lado había modernidad, había tecnología, había grandes construcciones. Aparte por la altura que tiene, que son como 3 cuadras para arriba, ¿no? Sí, creo que arriba de 350 metros Se tiene. veía claramente de cualquier lado desde Berlín. Claro, exacto. Llegamos al jardín de la cerveza, mi amor. Llegamos. Acá sí que la gente está festejando su día. La reunificación de Alemania, recuerden este dato, es importante. Todavía no hemos visto nada histórico, digamos todo también, ¿no? ¿Salvo el muro? Salvo el muro, no digo, pero a un tipo cartel alusivo a un acto o algo que marque el día. Pero bueno, de repente la gente se clava su chop en familia y es parte de... Hay como un evento ahí, me parece, que es como de música. Sí. Así que debe ser como un día de eso, como muy festivo. También hay presencia policial, o sea, está todo como muy cuidado. Y vamos a tener que tomar una cervecita. Me parece que no queda otra, pero no es porque yo quiera, es porque para respetar la cultura local, Fer. Y hay que festejar con ellos, ¿no? Hay que festejar con ellos. Es un día de festejo. Bueno, tenemos diésel para tomar. No, mentira. No. El litro de cerveza, 3 euros. el medio litro 7. Y acá hay otras cosas. Ahí sirven ese es el medio litro. La espuma arriba, boludo. ¿Se va un litro por ahí? ¿De la jarra de litro? Sí, ahí las conozco. Otro detalle importante, ya estamos en octubre y como sabrán, Alemania festeja el Oktoberfest. Esto no es festejo de Oktoberfest, pero sí ya están tomando cerveza. Yo creo que lo podemos utilizar como un Oktoberfest. Sí, ¿no? Sí. Tu sección, Fernanda. Llegamos. Qué bueno que se ve esto. Se ven bien, ¿eh? Sí. El precio anda entre 4 a 5 euros, me parece. Ajá. Ah, no. Hay más caros también. Hay más caras también, ¿cómo no? Y acá son como bolitas de fraile. ¿No? Deben ser eso, los Quarbalchen. Ahí va. ¿Y qué será? Llegamos al sector de baguette. Tenemos desde 5 hasta 8, todas estas variedades. Mucha gente haciendo cola, se ve que son buenas, son ricas. Ah, también hay como unos pretzels, ¿viste? Buena pinta. Que también van rellenos.
Ahí va un pretzel. ¿Ese no? Sí, Ahí pero va. allá en el fondo se ven que hay unos que están rellenos también. Pretzel relleno de jamón y queso. Nunca había visto. Yo tampoco. Comida vegetariana también, contemplándote, Fernanda. Vamos a averiguar qué es eso, que tiene buena pinta. ¿Qué se compró María Fer? ¿O qué nos compramos? Porque le voy a dar también. Parece que es un platillo típico alemán, que es coliflor, que se hierve y después se frita, así Ajá. que queda crocante y tiene 3 diferentes tipos de salsa. Yo lo veo como un buñuelo de coliflor, sería, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, vamos a probarlo. Vamos arriba. Acá sí que se come y se come fuerte. Recién vimos una señora llevarse un platote que es parecido a ese. Como papitas al horno y Sí. alguna carne, ¿no? Y la No sé de gente, qué es la carne. la gente lo sabe porque miren toda la cola que hay. Y mira, se llaman Oktoberfest Bowls. Mirá vos. Muy grandes. Hermoso día, la verdad que nos ha tocado, la gente se la nota totalmente distendida, no parece viernes y de fondo un globo. Yo no sé si está fijo o está subiendo. Es que hace un rato creo que está en el mismo lugar. No parece aerostático, No, pensamos que era... pero bueno, no sé. Estamos en una parada estratégica, ¿verdad, Lucy? Acá, al lado de lo que es el pastito. Que la luz estaba un poco cansada y pedía. Y nos venimos entonces a lo que es el pie de la torre que estuvimos hablando hoy. Y algo que me llamó mucho la atención es que había niños saltando ahí. Y hay camas elásticas donde están esos niños saltando. Muy entretenido. Vamos terminando este capítulo de Pancha la Vida. Nos queda bastante por conocer de lo que es Berlín, de lo que es el centro, toda su historia. Pero eso lo dejamos para el próximo capítulo, ¿no? Sí, vamos a hacer una segunda parte de Berlín, tiene mucho para contar y está bueno medio que saber un poco de varios temas. Y para eso nos va a venir a ayudar un amigo del alma, que no solamente es un amigo, sino que tiene mucho que ver con este canal y con Pancha la Vida. Así que quédense por acá, que en el próximo capítulo se viene esa sorpresa. Nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida. Chao, chao.